muchos países, cuando alguien tiene una anafilaxia, le dan esto. En cambio, en la mayoría de países de Latinoamérica, le dan esto. Y saber usarlo correctamente puede marcar la diferencia y sobrevivir a la reacción o no. Imagínate que a tu hijo pequeño le da una anafilaxia y le tienes que poner la adrenalina. Con el autoinyector es más fácil, no hay que cargar medicación, la dosis es la correcta y el aparato funciona de manera automática. Incluso así, hay errores que evitan que pongamos la medicación de la manera adecuada. Imagínate ahora sin el autoinyector, que te han dado la jeringa, la ampolla y la aguja. Tendrás que montar todo el aparataje, coger la dosis, ver dónde se pone y ponerla correctamente. Esto mientras tu hijo está teniendo una reacción. Es una situación muy estresante donde te estás jugando la vida de tu hijo y hay que actuar rápido y hay que hacerlo bien. Quédate y te enseño cómo utilizar la adrenalina sin el autoinyector, especial Latinoamérica. Una anafilaxia es una reacción alérgica grave donde hay afectación normalmente de dos sistemas, es decir, piel y sistema respiratorio, piel y sistema digestivo y combinaciones. Hay que actuar rápido porque estas reacciones evolucionan muy rápido y muy mal. Una de las cosas más importantes cuando tenemos una anafilaxia es el factor tiempo. Una reacción alérgica tratada rápidamente con adrenalina suele evolucionar y estabilizarse rápido si se hace a tiempo. Si retrasamos la administración, la reacción irá yendo a peor y será más complicada de tratar, probablemente necesitará más medicamentos y será más compleja. Las reacciones alérgicas que suelen requerir llevar encima adrenalina son básicamente dos. En alergia a alimentos, huevo, leche, frutos secos, maní, mariscos, pescados, frutas, etc. Y la posibilidad de comer algo que tenga ese alimento al que somos alérgicos por un error. Y básicamente la otra circunstancia sería en alergias a las picaduras de avispa o de abeja. Una picadura súbita en donde la evitación se intenta, pero a veces no es posible y ocurren accidentes. Hay otras causas de anafilaxia, pero la evitación es a veces más sencilla y la toma por error es más complicada. En el caso, por ejemplo, de una alergia a medicamentos, como los medicamentos suelen requerir receta y dado por un médico y tal, es mucho más complicado que tengamos una ingesta accidental de un medicamento al que somos alérgicos y hemos tenido una anafilaxia. ¿Cómo podemos identificar una anafilaxia? Podemos ver una persona a la que le salen ronchas y además asocia síntomas digestivos que pueden ser vómitos, náuseas o síntomas respiratorios, dificultad respiratoria. Básicamente, si afecta a dos sistemas diferentes, pues probablemente sea una anafilaxia. Puede asociar mareo intenso o nublación. Un niño mareado que no reacciona adecuadamente. Quedaros con esta idea. Las reacciones alérgicas graves van muy rápido, pero además, cuanto más rápido vayan, peores probablemente serán. Vamos a enseñaros a usar primero un autoinyector. Vamos a probar uno solamente. En este caso, vamos a utilizar el tipo EpiPen o Altelus. 3 pasos. Paso 1. Quitamos el seguro, no tocamos zona naranja. Sin bajar la ropa, fuerte una vez. Tiene que hacer clac y aguantamos 5 o 10 segundos. Y lo siguiente que hacemos es irnos a urgencias. Antes de pasar a enseñaros cómo hacerlo con la jeringa y la ampolla, no olvides suscribirte al canal para más tips de alergia que pueden salvarte la vida por una alergia. En este caso utilizaremos 3 cosas. Tenemos, por un lado, la ampolla de adrenalina, por el otro, la aguja y por el otro lado, la jeringa. Esto que os voy a enseñar es con fines educativos y no sustituye la valoración que un médico debe hacer de vuestro caso. Sacamos la jeringa, sacamos la aguja, ya tenemos jeringa y aguja. Esta parte tiene que ir para atrás, abrimos la ampolla, quitamos el capuchón, cargaríamos la dosis. Recordad que la dosis depende de la edad y del peso. Vuestro médico es el que os dará la dosis en el caso de que tenga una reacción. Más o menos suelen ser menos de 30 kilos, suelen ser 0,15 mililitros, más de 30 kilos 0,3 mililitros y los pacientes de más de 75 o 80 kilos ya suelen ser 0,5 mililitros. Pero es orientativo y depende de lo que os haya dicho vuestro médico. En este caso tendríamos que bajar el pantalón, en el lateral pinchar, aspirar un poquito para ver que no hayamos pinchado un vaso e introducir toda la medicación. Una vez hayamos hecho esto, cerramos el seguro para no pincharnos y nos vamos a urgencias. Como podéis ver, este sistema
es mucho más complicado, lento, y además hay que tener en cuenta que lo haremos en un momento en el que tendremos un estrés muy intenso, por lo que es imprescindible que esto lo practiquéis, porque es muy fácil equivocarse en algún paso o en la dosis. En el enlace de nuestro perfil encontrarás el enlace al resto de redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, así como nuestro newsletter, podcast y guías descargables de alergia. Visítalo y suscríbete para recibirlos. La idea de este canal es dar soluciones útiles a problemas que la alergia puede ocasionar. Combatimos la alergia.